Hola Agus, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas? Muy bien, Caro, ¿vos? Todo súper bien. Estamos con Agustín Isel. Agus, un graduado de Vistage del grupo Rocket. Así es, una excelente experiencia. ¿Cómo llegas hoy? Bien, Caro, bien, con muchas ganas, mi primer podcast, así que nada, espero colaborarte. A mí lo de hablar se me da, así que espero que nos dé para meter todo en 25 minutos. Bueno, aquí nos vamos a entretener un ratico. Hagamos de cuenta que esa cámara no está, estamos en uno de nuestros 1-1. Perfecto. Agus, ¿cómo fue tu experiencia en Vistage? Mi experiencia en Vistage fue espectacular. Creo que todas las experiencias uno las empieza a valorar o las puede sopesar con el paso del tiempo. Yo hace un tiempo ya que, como bien decís, me gradué. Fue espectacular. Si bien tuvo un comienzo, ¿cómo decirlo? Complejo, porque, bueno, lo hemos hablado cuando yo llegué yo llegué a Vistage, porque nosotros nos conocíamos por parte de mi emprendimiento. Era algo que me parecía que me podía aportar valor en esa faceta, en la faceta de emprendedor, yo que vengo del mundo corporativo, y llegué a Vistage y me acuerdo que en mi primer reunión me tocó presentar mi caso. Entonces yo no tenía esa experiencia de la dinámica de Vistage, de un poco el flow de la reunión, y presenté mi caso y claro, yo iba con la ilusión de recibir feedback positivo y fue todo lo contrario, fue un poco más cerrar el chuzo y salí de esa reunión pensando ¿qué hago acá? ¿Para qué me metí? No puede ser, ¿cómo me van a decir esto? Pero fue un proceso también y creo que esa primera emoción, en la medida en que fui conociendo más la dinámica del grupo, le pude poner como contexto y otro fondo a ese primer golpe, que fue un golpe a la autoestima, a mi proyecto. Yo decía, bueno, listo, fantástico, no vuelvo más, porque yo estaba ahí por ese proyecto. Le fui poniendo otras emociones, lo fui digiriendo de otra manera y bueno, y terminó siendo que me desprendí de mi emprendimiento, por lo menos del management, de la gestión del día a día, y reenfoqué. Prioricé mi carrera en la parte corporativa, así que fue... Bueno, pero le estás poniendo muy bonito. Yo quiero que uses las palabras que usaste cuando me dijiste cómo había salido esa primera reunión. Salí diciendo, ¿cómo mierda me van a decir esto? ¿Cómo esta gente me puede estar diciendo esto? Yo no lo puedo creer. Y sí, fue lo que te digo, fue mi primera emoción cuando salí de ahí fue... yo no soy bueno, qué decisión tomé, que es tan obvio que no hubo como, no se tomaron ni 2 reuniones, 3 reuniones, que fue lo primero. Para darme la cachetada y decirme, vende. Claro, un poquito de amor, viste, un abrazo antes, ¿no? Fue directo a la yugular y fue ese tema también de decir, ¿será que esto es para mí? El grupo, porque también como uno contribuye ahí, y también el tema de emprender, de gestionar un negocio propio. Pero bueno, creo que en todo el proceso me fui dando cuenta que sí, que es para mí, quizás no de la manera que yo lo había pensado, quizás no con las herramientas que yo tenía en ese momento o con la dirección, el propósito que yo le había puesto en ese momento, pero sí que definitivamente había sido una buena decisión, de la misma manera que fue una buena decisión hacerle caso al grupo y decir, yo tengo que salir. Vendo. Sí, Okay. sí, 100%. Bueno, eso fue algo que pasó con el tiempo, tuviste que procesarlo, fue difícil ese choque inicial, llega a este grupo y le dice, venda, y hay un montón de emociones detrás que tienes que procesar y luego dices, bueno, para eso era el grupo, para ayudarme a tomar de pronto una decisión diferente a la que yo estaba esperando, pero la decisión correcta, y por eso decimos, Agus se graduó. Sí, 100%, claro, porque creo que por lo menos de mi aprendizaje, lo primero creo que fue una buena decisión cuando uno decide emprender, tratar de crear una estructura que a uno lo acompañe, ¿no? Entonces, claro, si uno está hablando de un emprendimiento que ya creció y es grande, entonces no sé, tener tu board, a veces es tener un amigo, en mi caso fue tener Vistage, porque yo esto lo había hecho con mis amigos, entonces ellos eran parte también de la situación, de lo bueno y de lo malo. Entonces creo que lo primero es eso, como la importancia de tener ese grupo que te contiene, pero que también tiene una mirada mucho menos subjetiva de las cosas y te puede decir estas verdades que es difícil decirlas y es, creo, más difícil escucharlas. Claro. Eso fue Vistage también y todo el proceso y el grupo para mí, porque sí, yo creo que también cuando uno emprende, la naturaleza de emprender es positiva.
es del vaso medio lleno, es de tiremos para adelante y va a salir, y si no sale se va a reconvertir, pero creo que ese tema de decir vender, cerrar, es como la última opción, porque uno se siente, yo fracasé, no di la talla, no lo pude hacer, pero bueno, a veces uno también se tiene que enfrentar con eso, los negocios, en la vida, en la pareja, en los amigos, en las relaciones en general. A veces ponerle el freno a una cosa, cortar el hilo emocional que uno tiene con un proyecto es muy difícil. Yo, Y tomar decisiones a tiempo. 100%. También. Porque probablemente la decisión habría sido la misma, pero no sé cuánto tiempo te habría tardado a ti. Hubiese caminado arriba de carbones muchísimos kilómetros más, Okay. si no hubiese pasado eso. Y creo que también es muy difícil para uno verlo como opción. Por todo Estás pensando, lo salvo, lo tengo que sacar adelante. Le doy otra vuelta, le inyecto más plata y consigo otro inversor y lo reconvierto así, cedo acá y cedo acá. Y uno como va perdiendo de vista el peaje que uno paga cuando está en ese remolino que te empieza a chupar energía, te chupa autoestima, te chupa tiempo, te chupa tus relaciones, porque es muy complejo. Y creo que esa cachetada de realidad, creo que más de realidad, claro, de decir, bueno, miremos todas las opciones, las buenas y las malas. Y dentro de las malas, miremos la menos mala y miremos la apocalíptica, que es decir, esto no va. Y yo tuve como esa iniciación con Vistas, que arrancaron por la apocalíptica. Y después, con el paso del tiempo, fuimos discutiendo. Encontrando el media, buscando. Correcto. Espera, ten esta conversación, plantea esto así, haz esto allá, haz esto allá. Pero bueno, creo que sí fue duro ese tema de arrancar por la cachetada. Bueno, ese miedo de ya he perdido, no quiero perder más. ¿Cómo lo gestionaste? Yo creo que lo que a mí me ayudó fueron voy a primero de Vistas y después lo que yo vi, claro, con Vistas, yo me acuerdo que, bueno, en esa primera reunión también, en las dinámicas que nosotros teníamos al inicio, bueno, uno tenía que contar ciertas cosas, etcétera, etcétera, y uno de los miembros del grupo empieza a contar, bueno, su proyecto, su emprendimiento, su empresa, etcétera, etcétera, y me acuerdo que en esa sesión en particular teníamos que contar algo malo que nos haya pasado. Entonces él dice, mira, yo quebré 3 veces. Y yo no miraba y decía, yo no puedo creer, y sigue acá sentado. Y sigue acá sentado y se reconstruyó. Y es exitoso. Y es exitoso y se reconstruyó con todo lo que implica, más allá del negocio, con el autoestima, desde las ganas, desde sentirte un buen profesional. Y yo decía, y yo que todavía no llegué a ese punto y que tengo un montón de opciones antes de encontrarme en esa situación, lo estoy viendo como el fin del mundo. Entonces es como que fue también algo que después de procesar esa cachetada fue como decir, bueno, espera, hay vida también después de esto, incluso si fuese la opción apocalíptica. Eso como que me ayudó mucho a decir, la gente, todos nos podemos reconstruir, nos podemos reinventar, podemos empezar de cero y que uno no se tiene que quedar como con esa sensación negativa mucho tiempo. Hay un tiempo que uno la tiene que procesar, la tiene que tener, pero tiene que poder transformarla en algo positivo, tomar esto que te decía yo, esa bronca, ese odio con el que salí ese día en, bueno, espera, pero entonces, ¿cómo yo lo llevo a una visión más crítica de mi negocio, más crítica mía, cómo eso a la vez me sirve para mejorar, para tener una visión más objetiva? Y lo otro que creo que me ayudó fue también en el compartir con el grupo, en nuestros uno a uno también, tener esa dinámica de como yo lo siento hoy, después de todo mi proceso, de haber partido a Agustín en 2, ¿no? Una parte que es el Agustín que quiere emprender, que sueña con construir algo, con poner la creatividad, que yo creo que tengo mi energía en algo mío propio, y el Agustín que viene del mundo corporativo, que creció, que es un agradecido con ese mundo, que ha viajado, que vive en este país gracias a eso, que ha vivido un montón de experiencias, y en el partir esas dos personalidades o en trabajarlas creo que un poco separadas, también me ayuda a decir, bueno, quizás no se trata necesariamente de si cerrar o no cerrar, si vender o no vender, de si yo me desconecto, esto no me desconecto, sino de qué Agustín yo quiero priorizar en este momento de mi vida. ¿Qué Agustín puedo priorizar yo hoy con las herramientas que tenía en ese momento, con los miedos que tenía en ese momento? Y creo que en ese sentido fue como lo que te decía, llevarlo a un tema positivo, de decir, al final hay 2 caminos y los 2 caminos son espectaculares. Los 2 caminos tienen riesgos, los 2 caminos hay cosas buenas, hay cosas malas, hay gente que te acompaña, hay sufrimiento y alegrías,
qué camino hoy yo estoy preparado y mejor equipado para recorrer, y qué camino también me hace más feliz. Y bueno, yo decidí que iba a apostar por mi camino del mundo corporativo. corporativo, eh, que no quiere decir que no vamos a volver a emprender. no, ni loco. No, también me despertó esa personalidad. Yo no la tenía antes. Creo que a veces uno sueña mucho con el tema del emprendimiento, más hoy en este mundo. Uno lo idealiza un montón y no es tan color de rosa como parece, pero sí, definitivamente, lo que te decía, en ese momento fue decidir por ese camino, pero estoy seguro que habrá un momento para ese otro Agustín, y para poder recorrer el camino de emprender de una manera muy diferente a la que yo lo hice. Olin, que es lo que tantas veces hablo. Eso lo hablamos muchas veces y como contexto, Agustín continuaba en el mundo, en el mundo corporativo como un alto ejecutivo de una multinacional, emprendiendo a la vez. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia de tratar de mantener esas pelotas en el aire No, y ser exitoso en los dos lugares, intentar ser exitoso en los dos lugares? fue duro, y yo lo digo lo que yo viví. A mí me costó mucho. Yo hoy miro para atrás y creo que no fui exitoso en los dos lugares. Creo que yo no, en ese momento no tenía las herramientas tampoco, no estaba preparado para lo que implicaba en sacrificio, en horas, en dejar de hacer las cosas que a uno también le gustan y le apasionan. Entonces yo creo que hoy, si me volviese a enfrentar a esa situación, creo que tengo súper claro la condición sine qua non para tener éxito, manteniendo, como decís, todas las pelotas en el aire. Y para mí la palabra ahí es sacrificio, y no lo digo en el sentido negativo, no es un tema de darse latidos en la espalda. Es un tema de entender que en el mundo corporativo a uno le van a exigir cada vez más, y que los emprendimientos también a uno le exigen cada vez más, y que el día tiene 24 horas y que entonces uno tiene que soltar algo. Y no te puedes multiplicar. Exactamente, entonces creo que claramente se puede hacer. Yo tengo amigos que lo hacen y yo siempre les digo, sobre todo los que emprenden en el mundo gastronómico, yo les digo, mis respetos y admiración, que ustedes el viernes están en eso, ¿cómo va? ¿Viste que no duerme? Entonces de lunes a viernes el mundo corporativo viajando, que esto, lo otro. Y el viernes, cuando todos, el resto de los mortales, nos llega el tiempo de decir, bueno, listo, voy a descansar, me voy a relajar, mañana me levanto, desayuno, ejercicio, me hago un lugar rico, ellos arrancan el otro trabajo. Entonces yo creo que ese sacrificio era algo que quizás yo en ese momento no estaba dispuesto claro. a hacer, y digamos, mi reserva de energía daba para hacer uno bien o los dos más o menos. Y durante mucho tiempo hice los dos más o menos y fue complejo. Bueno, y ahora con retrovisor es muy fácil, pero si miraras para atrás y dijeras, tengo que volver a hacerlo, ¿crees que cómo habría sido distinto ir all in con tu empresa? Hay algo que yo repito mucho, se lo digo mucho a mis equipos, se lo digo mucho a mis amigos cuando salen estas conversaciones de las decisiones, ¿no? Que es que la única certeza que uno tiene cuando decide algo es lo que deja. Cuando uno decide irse de vacaciones no sé, a Brasil, la certeza que vos tenés es que no vas a estar en ningún otro lugar, que es ese. Cuando decís ir a un restaurante a comer pizza, vos la certeza que tenés es que es pizza, no es pescado, no es sushi, y que uno tiene que estar en paz con lo que deja, porque si no le carga mucha expectativa a lo que va a venir. Y lo que va a venir es wishful thinking, nadie tiene la bola de cristal, uno trata de acomodar las cosas para mitigar los riesgos, los imponderables, de planificar, de tener el plan A, el plan B, el plan C, pero al final del día la única certeza que uno tiene es lo que dejó en la decisión. Entonces yo creo que si uno está feliz con lo que deja y está tranquilo y duerme en paz con eso, le carga menos expectativa a lo que va a venir y lo puede encarar de una manera diferente. Entonces yo lo que me diría a mí mismo es tener que estar en paz con lo que dejas. Y yo no estaba en ese momento, no estaba listo con dejar mi vida corporativa, con todo lo que eso traía, con cómo a mí me hace sentir, como profesional, como persona, la parte más trivial, pero que nadie vive en el aire, el ingreso, el confort. El cheque cada mes, que es muy seguro. El decir, bueno, el plan de carrera, el poder seguir creciendo, la competencia, mi zona de confort en el fondo, porque es lo que yo sé hacer, es lo que hice toda mi vida. Entonces yo no dormí en paz dejando eso. Después, ¿por qué uno no duerme en paz? Bueno, en muchas cosas, porque está el que no duerme en paz por lo que voy a decir, porque yo no puedo vivir sin el ingreso, entonces quizá tengo un riesgo muy grande, por los miedos que uno tiene,
por la razón que sea, pero yo creo que lo que es fundamental es eso, estar en paz con lo que uno deja, y yo no estaba ni preparado ni en paz para dejar mi... Para ir all in con el emprendimiento. Hablando precisamente de ese mundo corporativo, de esa experiencia que tienes, eso es algo que compartimos. Sí. Esa fue mi vida pasada, una carrera corporativa. Ahí alrededor de eso hay un montón de miedos, de inseguridades. La mayoría sufrimos síndrome del impostor. Sí. Nos preguntamos, ¿será suerte ese crecimiento, esa carrera de la que hablas, la posibilidad de siempre ir por la siguiente posición? ¿Será suerte? ¿Será porque estaba en el lugar correcto? Tienes una estructura gigante, tienes equipo, una marca grande, entonces uno dice, ¿realmente sí seré yo la buena o es toda esta estructura que me acompaña? ¿Cómo fue en tu experiencia? ¿Cómo ha sido en tu experiencia esos miedos, esas dudas, la posibilidad de síndrome del impostor? Yo creo que es imposible, Caro, escaparle un poco a eso. Creo que solo el paso del tiempo, la madurez de uno, te va dando ese aplomo y esa confianza en que las cosas pasan porque uno hace que pasen y que uno realmente marca una diferencia. Yo creo que todos atravesamos eso, todos, absolutamente todos, en algún momento. Nos toca porque te cambió el jefe, porque te cambió el contexto, porque llegó otro a competirte, porque yo me acuerdo, yo llevo 20 años en esto, y yo me acuerdo cuando yo tenía 10 años menos y yo estaba dispuesto a hacer otras cosas, tenía otra energía, y ahora hay gente que tiene mi edad en ese momento y que yo los miro y digo, claro, son tiburones y van por vos, y está bien, porque es un mundo competitivo, así tiene que ser, nos mantienen también, creo, a todos más como Cerraditos. Exactamente. Entonces creo que es imposible no sentirse así. A mí lo que sí me ayudó en todo este proceso y conectó con la parte del grupo es que fue un lugar donde yo, por suerte, tuve la posibilidad de poner a prueba esas herramientas, ese conocimiento, esa experiencia que yo había acumulado en todo este tiempo al servicio de otros que quizás no, ¿cómo decirte? Por nuestro grupo, que no están en una multinacional. Entonces es una discusión también en ese sentido asimétrica, no digo ni buena ni mala, pero que trae las cosas. Cada uno tenía algo diferente. Compañías que quizás no tienen, claro, lo que vos decís, tenés el 73 roles, tenés no sé cuántos procesos. Entonces, creo que a mí el grupo me ayudó mucho en ese sentido, a yo revalidarme como profesional, al poder decir, bueno, todo lo que yo viví, mis experiencias, mis errores, mi criterio, que yo fui creando a través del hacer en el mundo corporativo, le suma. Entonces uno opina del negocio de otro, que lo conoces hace 1 hora y media, digo, el negocio, que lo que viste fueron 3 hojas, y uno opina y siente que, yo por lo menos sentía que del otro lado había una buena recepción de lo que yo estaba diciendo, que no siempre, a lo mejor en nuestros temas de la pregunta-problema, no siempre era la que quedaba, no importa, pero que disparaba otra manera quizás de ver las cosas, otra forma de pensar, y ahí es donde yo creo que uno también se va revalidando como profesional, porque al final en el mundo corporativo, cuando uno está en el día a día de su empresa es difícil, porque estás en el ojo del huracán. Entonces, cuando uno sale, dice, bueno, yo a través del tiempo he acumulado toda esta experiencia, todas estas herramientas, y decir, bueno, ahora yo ya voy a ir a arreglar con estas herramientas el problema de otro. Y uno siente que ahí colabora, que claro que no soluciona el problema, pero que colabora, que aporta. Ahí es donde yo digo, uno dice, ¿sabes qué? Valió la pena el sacrificio, los viajes, las horas, y realmente me ha completado, me ha hecho mejor, más competitivo. Entonces, a mí en ese sentido me ayudó mucho, porque como que me balanceó la ecuación. Toda la autoestima que yo venía perdiendo, producto de lo que me pasaba en mi faceta de emprendedor personal. También me empecé a cobrar un peaje en el mundo corporativo, por lo que hablábamos de las pelotas y el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces fue como una revalidación de decir, también puedo aportar, tengo que dar, aquí el equipaje realmente tiene un valor. Y amén de que las cosas quizás no estén saliendo bien, ese resultado no necesariamente me define a mí como bueno o malo en lo que hago. Define lo que está pasando, ¿sí? Y eso sí, sin duda, si el resultado era malo o quizás no lo que yo esperaba, pero no me define a mí como profesional. Y yo como profesional puedo dar vuelta a ese resultado. Cuestión de, en mi caso, por lo menos creo que fue cuestión de elegir, bueno, qué camino,
y dónde pongo mi energía, pero creo que por eso como que en el grupo a mí me pasó eso, ¿no? Me tiró al piso el autoestima en esa primera reunión, pero también me dio la posibilidad de probarme desde otro lado y reconstruirlo, y eso fue la verdad espectacular. Ese proceso de como destrucción, construcción de uno como profesional en esas dos facetas que yo te cuento, para mí fue súper valioso. Sobre las diferencias de las personas que encontrabas en el grupo, hablabas de opinar de negocios de otros que apenas estabas empezando a conocer, que probablemente no tenían nada que ver ni con tu emprendimiento ni con tu experiencia en el mundo corporativo. Además de sectores distintos, ¿qué otras cosas encontrabas de diversidad en el grupo? No sé, venir a conocer personas, ya llevas muchos años trabajando en Colombia, pero emprendedores de un país diferente, ¿qué otras cosas encontraste alrededor de esa diversidad? Fue muy sorpresivo, también porque yo quizás no venía de ese mundo, encontrar gente que había visto una beta en los negocios más insólitos que uno dice, ¿cómo se me ocurrió a mí? O ¿cómo se le ocurrió a él? ¿Cómo la vio? En cosas de todos los días, ¿viste? Y negocios súper exitosos. Negocios familiares también. Tuvimos mucho, creo que sesiones súper emocionantes alrededor de ese tema de la familia, de distintas como estructuras, ¿no? De familia, y yo que mi viejo tiene su propia empresa y que yo tomé la decisión hace muchos años de no ser parte de su proyecto. También me movió mucho ese tema de decir, ¿será que tomé la decisión correcta? También, porque uno ve ese compartir y con todo lo que tiene, yo creo que lo que yo percibía era algo muy positivo, entonces también ese tema, gente que le había encontrado la vuelta a negocios tradicionales y los había transformado algo que quizás uno mira y dice, acá esto no tiene ningún atisbo como de creatividad, de diferente, pero que a pesar de eso habían logrado construir un negocio súper exitoso. Entonces también como que eso te derriba un poco el mito de que uno para ser exitoso tiene que encontrar La innovación del la siglo. rueda, exactamente, que no, que son las cosas de todos los días. Creo que algo que yo sentía en el grupo era que eran todos negocios cuando lo miro a la distancia. Por eso es lo que te decía al principio, que uno las experiencias con tiempo creo que le saca más el jugo. Eran todos negocios del día a día de las personas. O sea, más allá de algún tema más técnico, más tecnológico, pero que resolvían necesidades comunes que todos los días tenemos y que uno da muy por sentado, como que, bueno, alguien lo Eso debe estar resolviendo. Sí, o claro, ya está resuelto y bueno, no sé, alguien, ¿quién será el que hace esto? Y de repente te sentás ahí y dices, es ese el que hace esto. Qué bárbaro. Entonces eso, en ese sentido fue también muy como eye-opener, este tema de cruzarte con todo eso y entender también que en todos hay problemas, en todos hay desafíos, en todos le tenés que poner energía, que no hay un negocio que se maneje solo. Y creo que también fue muy inspirador en algún punto encontrar que incluso los negocios que eran más exitosos, cuando tenían que traer su pregunta-problema, había otro challenge. Y claro, yo que capaz iba con el negocio, que todavía tenía los problemas, si querés, o no tenía los higiénicos resueltos, pues uno miraba esos problemas y decía, ojalá yo tuviese Ese tipo de problemas. ¿Cómo me diversifico y entro en tal mercado? ¿No? Yo estaba en otra. Eh, pero ver también que se trataban esos problemas con la misma pasión y con la misma como preocupación con la que trataban mi problema, que quizás desde una perspectiva de pura supervivencia era mucho más crítico lo que me pasaba a mí, fue el problema que yo llevaba, pero que el grupo y todas esas experiencias y todos esos negocios tan distintos le ponían el mismo esfuerzo a resolver lo que te digo, el problema del crecimiento como el problema de sobrevivir. Bueno, ¿y qué me dices? El compartir los tipos de problemas, muchas veces los problemas que vemos en la mesa puede ser el mismo problema que tiene la corporación, solo que es más grande. Exactamente, problemas, hemos tratado de todo, problemas de sucesión, del liderazgo, problemas me acuerdo de un caso que me pareció espectacular en el sentido del desafío emocional, y yo me conectaba mucho con eso porque yo pensaba cómo me sentiría yo si me pasa eso, que fue un caso donde teníamos que tratar el tema de el producto o el servicio que yo doy en mi compañía, que
es más rentable para mí, es lo que menos me apasiona. Y creo que esa es una decisión muy difícil de tomar. En el mundo corporativo es diferente porque la toman por uno. Claro. Y al final del día, si uno Te guste o no te guste. se va. Sí. Pero si no, es eso. En cambio, acá era con qué estímulo tengo que tomar la decisión, una decisión de vida al final del día. La tomo con el bolsillo porque es importante. O con la emoción, aire, propósito. o la tomo con esa sensación de mariposas en el estómago, de levantarme todos los días, es una cosa que me parece espectacular, pero que quizás no es lo que me mantiene comiendo todos los días. Entonces, Claro. yo decía que es una decisión, es casi como que a uno le digan, viste, no sé, el papá o la mamá, ahí es una decisión imposible. Entonces también creo que tenía el grupo por esa particularidad, es que sí, había muchos problemas, como bien decís, que los tienen las grandes corporaciones, las grandes multinacionales, lo que te digo, los problemas de sucesión, los problemas de crecimiento, los De liderazgo, clasificación, de liderazgo, gente cultura organizacional, de ventas, que también los hemos tratado bastante, concentración de clientes. concentración de clientes, y también esos problemas mucho más emocionales, decir, ¿qué hago con esto? Entonces, creo que por lo menos el conocimiento que yo tengo, lo que yo viví, mi experiencia con nuestro grupo, es que te daba también esa dualidad, ¿no? Que a mí, de nuevo, vuelvo a ser lo mismo, en esa dualidad que yo también tenía, me vino bárbaro poder conectar con los problemas del mundo corporativo, que era quizás yo más podía experiencia tenía. aportar, pero también ver esos problemas del mundo más emprendedor, más pyme, y decir, al final del día, yo no sé si mi problema realmente es tan grave si uno tiene que tomar una decisión así. Pero sí, esa dualidad creo que es espectacular y que retroalimenta también todo el proceso del grupo. De compartir en el grupo. Bueno, Agus, qué rico haber vuelto a conversar contigo. Espero que en tu segunda temporada de Emprendedor, cuando decidas ir all in, te tengamos nuevamente sentado en el grupo, Seguro. porque además el valor que recibió el grupo de ti fue extraordinario. Todavía te recuerdan, hace poco estaban recordando el tag de una compañía que fue una idea de Agustín y salió tu nombre nuevamente, entonces seguramente este no será el último capítulo. Seguramente no, y bueno, gracias, Caro, por pensar en mí para compartir mi experiencia. Como te digo, ha sido espectacular, y bueno, cuando haga all in el Agustín Emprendedor me tendrás de nuevo por acá. Me alegra mucho.